Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Hoy vamos a dar el tema de el delito de violación. Cuando hablamos de delitos de violación es cuando se lesiona la integridad sexual de una persona. Y en el Código Penal de Honduras existen varios delitos. De entre ellos está la violación, actos de lujuria, el estupro, incesto, rapto, hostigamiento sexual, explotación sexual y comercial, lo que hacen pornografía infantil, promoción de turismo sexual. Bueno, ahí prácticamente en el Código Penal está establecido, no las vamos a ver todas, pero sí vamos a ver la peor, que es el delito de violación y que es la que tiene mayor pena, ¿sí? Y vamos a mencionar actos de lujuria y el estupro. Siempre me gusta dar algunas estadísticas de algunas investigaciones en forma rápida. Un estudio que se hizo 2013, 2014, 2015 en San Pedro Sula y fue hecho por estudiantes de Derecho. Aquí en el 2013 hubieron 3.620 personas lesionadas. Del 54% de esas personas, lesiones de armas de fuego, heridas punzocortantes. Pero los delitos sexuales, miren, el 12%. El menor maltratado, 5%, que es el tema que vamos a ver después. Y la mujer agredida, 19%. Eso es en el 2013, un año completito, de enero hasta diciembre. Ahora miremos el 2014. Y el 2014, delitos sexuales, 12%. De un año para otro año, prácticamente no cambió casi nada. Las estadísticas se mantienen todavía a la fecha. El niño maltratado, 4%, y la mujer agredida, 24%. Son estadísticas hondureñas, ¿sí? ¿Quiénes son los violados? Los violados son, de esas cantidad que había 198 niñas y 46 niños, es decir, que eran menores de edad, ¿sí? De 0 a 4 años hubieron 16 niñas violadas y 8 niños violados. De 5 a 9 años de edad, 28 niñas violadas y 17 niños violados. De 10 a 14 años de edad, 99 niñas violadas y 11 niños violados. Ven cómo creció en esta edad, porque como ya la niña está desarrollando los pechos, la cadera, entonces, cómo se incrementa las violaciones en esa fecha, en esas edades, perdón. De 15 a 17 años, acuérdense que son menores de 18 años, 55 personas o niñas jóvenes, adolescentes violadas y 13 adolescentes violados de sexo masculino. Esas son prácticamente las violaciones no solo son para del sexo femenino, son para ambos sexos. Es más frecuente en el sexo femenino. ¿Sí? 2015, vamos a ver si hay una gran diferencia entre el 2013 y 2014. Delitos sexuales 11%, mujer agredida 19%, maltrato infantil 2%. Aquí el maltrato infantil bajó un poquito. Pero si ustedes ven las tablas, los pasteles, los gráficos, siempre siguen siendo los mismos. Miren. Es decir, no cambia esa forma de ese pastel. Y 1 año, 2 años, 3 años y sigue siendo la misma consecuencia. ¿Qué les pasa a las personas que son violadas? Es decir, se le hizo una investigación, fueron a hacer una denuncia y fue evaluado por el psiquiatra forense. Entonces, todas presentaron trastornos mentales. Presentaron síndromes depresivos leves,
moderados y severos, ¿sí? Los moderados fueron mayor. Y los severos, que acuérdense, tienen tendencia al suicidio, hay un gran porcentaje del 2%. Trastornos de ansiedad generalizada, reacciones de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Pánico, amnesia disociativa, distimia, trastorno mixto, la combinación de ellos. Entonces, y lo que se encontró en los expedientes, porque ellos revisaron los expedientes de ese año, es que a ninguna se le dio seguimiento. Es decir, se les hizo el examen, se hizo el protocolo de investigación y se le dio de alta, pero a ninguna se le dio el tratamiento de estas secuelas psiquiátricas que tenían a estas personas. Entonces no se sabe después qué ocurrió con ellos, ¿sí? Y prácticamente aquí hay enfermedades mentales que hay que tratarlas, si no terminan en el suicidio o cambia su personalidad en esta persona, ¿sí? ¿Qué es violación? Eso lo establece el artículo 140 del Código Penal, en la que dice que la violación es el acceso carnal de una persona de uno u otro sexo mediante violencia, amenaza, de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de este o compañero de hogar o a uno de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en perjuicio grave o inminente. Es decir, que en la violación debe haber penetración, ¿sí? Ya sea para mujeres o ya sea para hombres, ¿sí? Y debe haber una amenaza o violencia. Y esto entonces va a tener lo que se llama la pena. ¿Cuál es la pena? Para efecto de este artículo se entenderá. Dígame. ¿Preguntas? Ok, si no tienen preguntas, necesito que apaguen los micrófonos. Para efecto de este artículo se entenderá por acceso carnal el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Es decir, no solo es la vagina, sino que si el pene es introducido a la boca, el pene es introducido al ano, también siempre sigue siendo una violación. ¿Cuál es la sanción o la pena para la violación? De 9 a 13 años de reclusión. Pero hay casos especiales. Los casos especiales es cuando la pena se agrava. ¿Y cómo se agrava? De 15 a 20 años. ¿En qué caso se va a agravar la pena? Cuando la víctima sea menor de 14 años de edad. Cuando la víctima se encuentre privada de su razón, ¿no? Es decir, que tenga retraso mental, tenga alguna enfermedad de psicosis, de neurosis, ¿sí? Que no pueda ella poner resistencia a él o ella no pueda poner resistencia. Cuando la persona le introduzca algún tipo de droga que pueda inhabilitarla, ¿sí? Cuando la persona se valga de autoridad, es decir, que esta persona está bajo la tutoría de otro, en las cárceles, en una institución que está, tiene un tutor o tiene un representante que va a hacer todo lo que respecta a esa persona, entonces le hace relaciones sexuales en contra de la voluntad. Acuérdense, en contra de la voluntad es una violación agravada, una violación especial. Quienes a sabiendas que la persona padece de SIDA o una enfermedad infecto-contagiosa como el SIDA, la hepatitis, el chancro o herpes, y se la transmite a esa persona, entonces también es una violación especial. Y siempre y cuando sea el acceso carnal en contra, sin consentimiento, ¿sí? Hay otros casos especiales también de violación, es que si la víctima es mayor de 70 años,
o si son dos o más personas que violan a esta persona, a la víctima. Entonces, hay diferentes, o que se haga pasar, como por ejemplo, se hizo pasar como el marido, bajo engaño, cuarto oscuro, y se hizo pasar por el marido, también es una violación especial. 15 a 20 años de reclusión. ¿Sí? Ahí tenemos otros delitos como los actos de lujuria, que los actos de lujuria es no introducir pene, sino que introducir cualquier otra cosa, objeto, que no sea el pene. ¿Sí? En el caso de eso, va a ser cuando uno es que no es el pene, sería de 3 a 5 años. Pero cuando se introduce objetos como por ejemplo un palo, una rama, un martillo, un tubo en la vagina, la pena de los actos de lujuria aumenta de 9 a 13 años de reclusión. Hay agravantes también. El estupro es otro delito sexual en la que está estipulado en el artículo 142 del Código Penal de Honduras, en la que es el acceso carnal con consentimiento en una mujer mayor de 14 años, pero menor de 18 años. ¿Sí? Entonces, pero aquí hay consentimiento. O decir, le prometió que se iba a casar, le prometió que iban a tener, le iba a dar vivienda, y todo fue una mentira. Vamos, entonces, todo eso. Aunque haya consentimiento y la víctima o el sujeto pasivo tenga menor de 14 años, vaya, tiene 13 años, tiene 13 años y medio, aunque sea con consentimiento, siempre sigue siendo una violación. ¿Sí? Porque acuérdense que son violaciones especiales, menor de 14 años. En el estupro es más bajo la pena, ¿sí? Porque hay consentimiento, pero debe tener esa edad. Más de 14 y menos de 18. ¿Sí? Y que ella acepte. La pena va a ser de 6 a 8 años de reclusión. De ahí tenemos el otro del ultraje al pudor, que es en vía pública enseñar los genitales o hacer gestos o decir expresiones verbales sobre las relaciones sexuales de otra persona hacia otra persona. Entonces la multa va a ser de 5,000 a 10,000 lempiras. ¿Sí? Pues bien, ahora vamos con los procesos de investigación. La investigación tiene 4 fases, que es interrogar a la víctima, el examen de la víctima, el examen del sospechoso y el interrogatorio a testigos. Y lo otro es investigación en la escena. ¿Sí? Faltó la número 5. ¿Cuáles son las preguntas clásicas que vamos a hacer a una persona que ha sido violada? Son 5 preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esas son preguntas clásicas que hay que hacer. ¿Para qué nos referimos a cuándo? La fecha exacta en que ocurrió la violación. En el año, el día, el mes, la hora, si era de noche, si era de día, ¿sí? Si eran conocidos la persona o algún tipo de relación. El cómo fue la manera en que fue llevado al sitio, si fue bajo amenaza, o perdón, cómo ocurrió el acto sexual, si fue a través de la vagina, la boca, el ano, si fue drogada o no fue drogada, si fue bajo engaño. Acuérdense que todo está en el Código Penal. Si fue drogada con alcohol, acuérdense que le dan bebidas alcohólicas que parecen jugos o bebidas de refresco que tienen droga y le hacen relaciones sexuales, la persona está inhabilitada para tomar decisiones y por lo tanto es una violación. ¿Sí? ¿El por qué? Algunas personas, pues, victimarios pueden decirle a la víctima,
como decir, que le culpa a la sociedad, que odia a la mamá, que odia a una novia, que odia a las prostitutas. Entonces, a veces da un reflejo en el momento del acto, ¿sí? ¿Qué vamos a estudiar en la víctima? Bueno, primero es buscar evidencia para confirmar el acto. Tenemos que comprobar el acto, ¿sí? O es decir, que hubo una denuncia y esa denuncia la vamos a confirmar con las evidencias que vayamos a encontrar en la víctima. En la víctima hay 3 procesos. El examen de la ropa, que es lo que la persona viste, el examen físico y el examen mental. Entonces son 3 áreas que hay que investigar en la víctima de violación. En la ropa, ¿qué vamos a buscar? Cualquier evidencia que nos identifique a la persona violadora, como por ejemplo manchas de sangre, manchas de semen, manchas de orina, manchas de sudor. Vamos a buscar lo que son pelos, lo que son a veces pupú, orina. Vamos a buscar restos de uña, porque a veces la persona se rompe las uñas en el momento de la agresión. El examen físico, buscamos pelos también, vello púbico en la ropa de la víctima. En el examen físico consiste en una inspección general de la persona para ver si era fuerte, si era delgada, si era con textura muy débil, para ver si pudo tener resistencia o no tuvo resistencia, ¿sí? Todo eso se va a investigar. En el examen físico, más que todo, se va a investigar áreas, buscando las lesiones. Y dentro de esas áreas tenemos el área genital, área paragenital y el área extragenital. El genital únicamente la vagina y el genitales internos. Paragenital lo que está alrededor de la vagina. Y extragenital todo afuera de lo que es las genitales y extragenital. ¿Sí? Acá tenemos que en el área genital está formado por la vulva, labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito, el canal vaginal y el cérvix y el fondo de Douglas, ¿sí? Está al fondo de la vagina. Establecer si hay signos de violencia recurrente, o es decir que existen lesiones de diferentes edades, o que hay coito anal habitual, es decir, que ya el ano se ha dilatado, ha perdido los pliegues normales que tiene el ano y la persona ha tenido muchas relaciones anales de forma voluntaria, ¿sí? Tenemos que usar el colposcopio. Acá tenemos esta forense con este microscopio y tiene una lente que se introduce en la vagina. Y a eso se le llama colposcopio. Colposcopio es un aparato que nos va a magnificar la vagina para ver cualquier tipo de lesión. Acuérdense que tenemos que comprobar que hubo un acceso carnal, que hubo penetración y que la penetración fue en contra de su voluntad. Cuando es en contra de su voluntad, no hay lubricación y por lo tanto va a llegar a provocar muchas lesiones dentro de la vagina. Laceraciones, escoriaciones, equimosis, contusiones, heridas contusas, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver. También tenemos que ver que si el himen es íntegro, porque hay veces que el himen es complaciente, o es decir, el himen no se rompe. Y a veces uno dice, bueno, ¿hubo acceso o no hubo acceso? Entonces hay que determinar si el himen es complaciente. El otro es hace cuánto tiempo fue desgarrado o roto el himen. Una rotura de himen reciente es menos de 10 días y las paredes del borde del himen va a estar rosadito y va a estar inflamadito y consangrado. Pero cuando tiene más de 10 días,
el himen va a estar pálido, blanco y sin sangrado. Entonces, porque a veces dicen, no, que me violaron y que nunca había tenido relaciones sexuales, y vemos entonces que es todo lo contrario, que tienen un himen antiguo y que no es reciente las relaciones. Entonces tenemos a una declaración prácticamente dudosa, ¿sí? Esas son las lesiones que hay que ver: laceraciones en el cervix, desgarros, equimosis, hematomas, manchas de sangre, semen, saliva, a veces pelos del hombre ahí dentro de la vagina. Todo eso hay que investigarlo. El área pagenital, este es el área genital. El área pagenital está el monte de Venus, la cara interna de los muslos, el periné, lo que se llama parte de la ingle, ¿sí? Y parte de las caras internas de los glúteos. Esa es el área paragenital. También tenemos que buscar todas las evidencias que hablamos, que podíamos encontrar en el área genital, ¿sí? Equimosis, escoriaciones, hematomas, heridas, todo eso lo tenemos que buscar: pelos, semen. El área extragenital, pues prácticamente es el resto del cuerpo. Es decir, que vamos a ver lo que son los brazos, las piernas, el tórax, la espalda, el cuello, la cabeza, la cara, los labios. Vamos a buscar todo lo que son cualquier evidencia, como heridas contusas, mordeduras, sugilaciones. Sugilación son los mamones o chupones que le da a la gente. Heridas cortantes, heridas por proyectil de arma de fuego, heridas que pueden llegar a tener, bueno, evidencias que pueden haber como semen, heces, pelos, saliva, todo lo que podemos encontrar en el área extragenital. Dentro de las técnicas que podemos encontrar en delitos sexuales son los exámenes biológicos para determinar semen, ¿sí? Exámenes bacteriológicos como para determinar si hay contagio de enfermedades infectocontagiosas o contagios venéreos. Técnicas para determinar el embarazo. Técnicas psiquiátricas para determinar trastornos mentales a la persona violada, como también al agresor, al sospechoso, ¿sí? Todas esas técnicas hay que buscarlas. Los exámenes de las manchas de semen, que se utiliza la fosfatasa alcalina, la lámpara de Good también, que son esas para detectar billetes falsos. Podemos determinar si hay semen en la ropa, en la piel de la persona, porque cuando pasa uno ese rayo ultravioleta, se vuelve el semen de color verde claro, fosforescente, ¿sí? También otras pruebas es la fosfatasa ácida que utilizamos en spray, y prácticamente hacemos con un hisopado y sale positivo. O la prueba de azul de tubulidad que les dije yo, para ver lesiones que no se ven a simple vista, ¿sí? La citología para buscar semen dentro de la vagina, restos celulares del pene, pelos del pene, todo eso se busca con la citología. Para el diagnóstico de semen, pues tenemos que hacer los marcadores genéticos y compararlas con el sospechoso para hacer la identificación. En la sustancia que encontremos, tenemos que verlo a microscopio de luz y ultravioleta para ver si está formado o que te contengan espermatozoides y nos sirva de evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a investigar en el sospechoso? Bueno, los antecedentes: si ya es un violador, si ya acosa sexualmente, si hay denuncias de él o de otras personas, el estado mental previo al delito, si es drogadicto. Hay que investigar todo lo que es la ropa para ver si hay evidencia de la víctima, como por ejemplo lo que es pelo de la mujer, sangre de la mujer, secreción vaginal de la mujer en el sospechoso.
principalmente en la ropa o en los genitales, ¿sí? En el examen físico vamos a ver si hay mordeduras, porque la mujer se puede defender. Puede haber marcas de uñas, puede haber escoriaciones. Bueno, puede haber una cantidad de información o evidencia que podemos obtenerla en esa área, ¿sí? Tenemos que buscar lo que se llama en el hombre, a nivel del pene, el espacio prepucial. En el espacio prepucial es que el pene, el glande, tiene una piel que lo recubre. En la unión del pene con la piel, ahí queda por días material o evidencia de la mujer, ¿sí? Y entonces se retrae toda la piel y se toma muestra de ahí. Y hay personas que por tener recordatorio de la que violó, ahí mantiene una semana, 2 semanas sin lavarse el pene. ¿No? Bueno, tenemos que hacer exámenes en relación a de serología para determinar si padece de SIDA, si padece de sífilis, si padece de gonorrea. Para que, acuérdense que eso nos agrava la pena, son agravantes, son casos especiales, de 15 a 20 años se le aumenta la pena, y cuando se demuestra que la persona padecía una infección venérea y le pasó la enfermedad a la víctima, ¿sí? Nos quedan 10 minutos de eso. Ya casi vamos a terminar. Al sospechoso, pues le tenemos que hacer también un examen psiquiátrico, porque puede atribuir que no estaba en sus cabales, tenía problemas mentales y en una abogada defensor puede decir que sí, que estaba mental, y puede ser causa de atenuación o causa de inimputabilidad, es decir, que no tiene responsabilidad penal. En el caso de que se le establezca una psicosis mental. Entonces prácticamente no estaba consciente de sus actos. Por esa razón hay que hacerle un examen psiquiátrico al sospechoso y también a la víctima, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de un himen de rotura reciente en la que hay edema del himen, está enrojecimiento, pero miren este himen, está blanco, está ya engrosado, ¿sí? Ya prácticamente no hay sangrado. Aquí hay fricción, hay escoriaciones, hay hematomas, ¿sí? Y acá, pues miren, un desgarro a las 5 y a las 7 horas, dependiendo de las manecillas del reloj. Solo tenemos que, este es el ano y este es la vagina. Aquí el ano nos vamos a imaginar un reloj y vamos al reloj que aquí son las 12, aquí son las 6, aquí son las 3 y aquí son las 9. En esta parte de acá, entonces serían las 5 y las 7. Usted tiene un desgarro anal a las 5 y a las 7 horas. ¿Sí? Esa es una forma de localizar las lesiones. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos violaciones. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, me las pueden hacer. ¿Hay preguntas? No, doctor. No, Todo claro. doctor. O lo dije muy rápido. No, está bien. Te entendió, doctor. Bueno, espero que sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en 10 minutos para el último tema de esta semana. Muchas gracias y un placer. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno.